Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenas noches a todos los que se conectan a esta hora a través del canal de YouTube de Uninorte Académico para que podamos tener esta noche, como cada mes de ahora en adelante, una discusión sobre los principales temas del derecho internacional. Quiero en todo caso saludar a la comunidad uninorteña, a todos los que se conectan a través de las plataformas digitales y darle también la bienvenida a los profesores que nos acompañan hoy al lanzamiento de este nuevo espacio, un espacio que surge del área de Derecho Internacional del Departamento de Derecho de la Universidad del Norte y que tendrá el objetivo y la vocación de conversar y de ofrecer espacios de diálogos sobre los principales temas de actualidad internacional. Quisiera, en ese orden de ideas, agradecer en especial al Departamento de Derecho y a la Oficina de Comunicaciones de la Universidad del Norte por ofrecer foros de discusión como este, por ofrecer las plataformas y por darnos la oportunidad de conectarnos con ustedes el día de hoy. Sin más preámbulos, yo quisiera comenzar con el tema que tenemos preparado para el día de hoy. No sin antes invitar a la audiencia a que dejen sus preguntas en los comentarios para que nosotros podamos también responderlas oportunamente. En enero de este año, del 2021, se posesionó como presidente número 46 Joe Biden. Para muchos, de Estados Unidos, por supuesto. Para muchos fue una sorpresa, dado que muy pocas veces, yo no sé si ustedes saben, en la historia de Estados Unidos, un presidente en ejercicio ha sido derrotado por un candidato que reta al presidente. Los últimos dos casos fueron de George Bush padre y de Jimmy Carter. Como ustedes se podrán dar cuenta, el presidente en ejercicio siempre tiene muchos más chances de ser reelegido. Pero para muchos, eso no representó ninguna sorpresa. Sin meternos necesariamente en las minucias de la política norteamericana, el cuatrienio de Donald Trump estuvo marcado por un retroceso sin precedentes en diferentes ámbitos, uno de los cuales, que es justamente el que discutiremos el día de hoy, tiene que ver con la posición y el rol de Estados Unidos en la comunidad internacional. Sus políticas exteriores desafiaron el rol que tradicionalmente juega Estados Unidos en la comunidad internacional. Con esas banderas del America First, echó para atrás acuerdos tan importantes como los relativos al cambio climático que nos afectan a todos y a todas, y anunció la salida del país del norte del Acuerdo de París. Se retiró también de importantes organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, justo en momentos en los cuales estamos enfrentando el mayor riesgo de salud pública global. Desde 1918, el mundo no enfrentaba una pandemia como la que estamos aún padeciendo hoy. Eso sin mencionar, por supuesto, las controversias de tipo diplomático y comercial con países como China y Rusia. Y eso también implicó el debilitamiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos, entre muchas otras decisiones que no alcanzaríamos en esta hora de conversaciones para poner de presente. La llegada de Biden a la Casa Blanca representa, sin lugar a dudas, el restablecimiento de la política exterior de Estados Unidos. Si bien no ha sido ajena a críticas, recordemos que hace unos cuantos días fue muy criticado por el bombardeo a Siria. La administración de Joe Biden ha materializado a través de sus más de 30 decretos ejecutivos el regreso de Estados Unidos a organizaciones como la OMS, la reactivación de sus compromisos bajo el Acuerdo de París, el cambio de su estrategia de promoción de los derechos humanos y la normalización de las relaciones comerciales, reasumiendo su rol como protagonista en la escena internacional. Solo para Colombia, con esto voy concluyendo esta introducción, en la misiva que el presidente Joe Biden le envió al presidente Iván Duque, se señaló que el compromiso del mandatario en afianzar la agenda bilateral entre los dos países pasaría necesariamente por el acompañamiento al proceso de paz y a la política migratoria
de los venezolanos, a la regularización migratoria que fue anunciada hace unas cuantas semanas por nuestro gobierno. Yo quisiera comenzar invitándolos a que sigan y se suscriban al canal Uninorte Académico aquí en YouTube, y quiero ahora sí darle la bienvenida a nuestros profesores. Quiero saludar a la profesora Silvana, al profesor Iván y al profesor Manuel, y agradecer a todos los que se siguen conectando a esta hora. Así que bienvenidos aquí a esta sala de Enclave Internacional. Pueden decir hola, prender los micrófonos. Aquí estamos. Hola, 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 buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y pues... Siempre hay que meterle, Iván, siempre hay que meterle un poquito de humor a esto. No vamos a hablar de Millonarios y de Santa Fe, quizás vamos a hablar de temas... No hay que hablar nada porque Santa Fe ya sabemos que es el mejor, así que... Bueno, aquí... Y con esto me estoy arriesgando a que no me inviten nunca más, pero... Ya tenemos una excusa. Yo no lo digo por la gente que está en esta sala, pero aquí entre la audiencia que va creciendo notablemente, tenemos una hinchada juniorista que hay que respetar. Sí. Pero bueno, me gustaría entonces en este momento abrir justamente el debate sobre uno de los puntos más llamativos en ese giro de 180 grados en la política exterior de los Estados Unidos en estos menos de 60 días que lleva Joe Biden como presidente, y es el tema justamente del multilateralismo. Yo quisiera entonces, en ese orden de ideas, preguntarle a Manuel Góngora, nuestro profesor del Departamento de Derecho y coordinador del área de Derecho Internacional, por el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, una decisión sin lugar a dudas muy importante, dados los retos globales de la pandemia y dado también que parte de la financiación de la OMS depende de la billetera de los Estados Unidos. Entonces, profe Manuel, ¿qué significa el regreso de Estados Unidos a la OMS? Gracias, Gabriel. Bueno, habría que pensar, pues lo que ya has mencionado con tu punto de partida es clave, y es entender que la OMS es una agencia especializada de las Naciones Unidas que sin duda es la más importante para la coordinación y cooperación global en tiempos de emergencias sanitarias como la que estamos viviendo, una pandemia global. Y bueno, por eso es crucial asegurar su operatividad en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo ahorita. Entonces, la decisión de Trump el año pasado, a mediados del año pasado, de retirar a Estados Unidos de la OMS, pues no podía llegar en peor momento. Hay no recuerdo qué política estadounidense lo formuló en estos términos, como es como si despidieras a los bomberos justo cuando el fuego se está expandiendo a las otras casas, ¿no? Entonces es el peor momento posible para tomar una decisión de estas. Y bueno, entonces, ¿cómo entender lo que significa el retorno de Estados Unidos a la OMS? Bueno, yo me inclinaría por dos corrientes, ¿no? O sea, primero, efectivamente lo que dices tú, Gabriel, hay que entender por qué la salida de Estados Unidos tenía implicaciones muy serias para la operatividad real, la cotidiana, la diaria de la OMS. Y bueno, entonces, obviamente hay que entender entonces cuál era el peso real de Estados Unidos en el financiamiento de la organización. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que el presupuesto total de la OMS anual es de unos 2.500 millones de dólares. Eso es como en las cifras, comparando la cifra, más o menos el presupuesto de un gran hospital de los Estados Unidos. Todo eso es el presupuesto anual de la OMS para atender pandemias, ¿no? Aparte de las pandemias, otro tipo de enfermedades que tienen influencia global. Las contribuciones de los 194 Estados miembros de la OMS hacen, digamos, casi la mitad de del presupuesto anual, ¿no? O sea, de esos 2.500, la mitad viene de los estados, la otra mitad viene de donaciones voluntarias de los estados o de fundaciones privadas como la de Bill Gates, por ejemplo, que tiene una importante donación anual. Y esas donaciones normalmente se atan a fines específicos, están atadas a, por ejemplo, lo que hacía Estados Unidos, dar recursos para combatir el polio
Eso fue en el 2018, digamos, ese monto adicional voluntario de los Estados Unidos estaba dirigido específicamente a la erradicación del polio en el mundo. Entonces, para ponerlo en cifras, eran más o menos casi $1.000 millones de Estados Unidos para la OMS. El 75% de esa plata era por, digamos, estas donaciones voluntarias atadas, y eso en total era más o menos el 20% del presupuesto de la OMS. Entonces, para aterrizarlo, ponerlo en términos sencillos, digamos que sin esa plata, sin ese 20%, la operatividad diaria de la OMS queda en riesgo, porque efectivamente depende en gran medida de esos aportes estatales. Esos otros aportes voluntarios, pues que están atados a programas adicionales, pues pueden quedar suspendidos por algún tiempo, pero en este momento lo que necesitamos es que la OMS opere, y eso estaba en riesgo. Obviamente, en este sentido, digamos, lo que ha hecho Biden al decir que Anthony Fauci va a ser el representante de Estados Unidos ante la OMS, pues es una gran noticia y da tranquilidad para todos los que estamos siguiendo pues esta pandemia horrorosa. Y bueno, y el segundo elemento que tal vez sería importante destacar sería pues toda la geopolítica global que está detrás de estas decisiones, ¿no? O sea, que el tema se enmarca pues en la tensión entre China y Estados Unidos, que es lo que está, en mi opinión, definiendo el siglo XXI. O sea, estamos viendo el ascenso de China como potencia mundial y pues todas estas crisis en las que ha vivido Estados Unidos desde el 2001, o sea, desde los ataques terroristas que afectó sus valores internacionalmente, que, bueno, la crisis del 2008, el trumpismo de los últimos 4 años, todo esto ha debilitado realmente a Estados Unidos a nivel internacional y ha estado paralelo al crecimiento de China y de su influencia en órganos internacionales. Entonces, lo que ha pasado en últimas es que esta salida de Trump de varias organizaciones, incluyendo la OMS, ha significado que ese vacío ha sido llenado por otros actores, incluyendo, entre otros, a China. Entonces, bueno, si haces la cuenta de las 15 agencias de Naciones Unidas, ya China tiene control o tiene una poderosa influencia sobre 4. Entonces, eso es un tema complicado. Yo le sumaría, apreciados colegas, pues el espaldarazo que significa a una organización que, si bien ha estado, digamos, cuestionada por el manejo que se le ha dado a la pandemia, cuando se le informó al mundo que existía una pandemia, la necesidad de tener una política global, de replantear, por ejemplo, políticas sobre el tema de las patentes, los manejos del acceso a los bienes básicos de salud, y para eso sirven esos foros internacionales. Yo creo que el espaldarazo de Estados Unidos significa mucho, y pues celebramos, por supuesto, el regreso de Estados Unidos a la OMS. Pero Manuel mencionaba algo, y es esa disputa que pareció existir en algún momento, incluso en la misma OMS, con China. De hecho, Trump decía que no lo llamaba COVID-19, sino que lo llamaba el virus chino, ¿no? Pues es decir, más allá de lo antipático, eso también denota unas tensiones, no solo en la OMS, sino también que se vieron reflejadas en otros ámbitos de su agenda. Y justamente en ese sentido, a mí me gustaría darle la palabra a Silvana, porque, profe, lo que nosotros vimos es que Estados Unidos, desde la Guerra Fría, no elevaba las tensiones diplomáticas y comerciales con Rusia y con China, específicamente las disputas comerciales que se vieron en los últimos 4 años, pues no tenían un antecedente, o por lo menos no en estas magnitudes como lo vimos. Entonces, yo quisiera saber, profe Silvana, ¿qué papel va a tener Estados Unidos? O cuál va a ser el nuevo rol que va a jugar Estados Unidos con esas tensiones existentes que se heredaron de la administración de Donald Trump con China. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya para todos. Efectivamente, aquí lo estamos nosotros vislumbrando de una manera muy clara. China es el punto o el eje central de esas tensiones que tiene Estados Unidos con el resto del mundo, y específicamente con nuestros órganos de carácter multilateral. Por eso nosotros en el ámbito internacional vimos esa crisis del multilateralismo provocada desde la época de Trump. ¿Por qué? Porque fue una política de espaldas a, es decir,
una forma de presionar. O sea, esto es como un tema, yo siempre le digo a mis estudiantes y les menciono el gran tablero de ajedrez, y al final es eso, es una forma de mover fichas, y en ese momento para Trump la estrategia era darle la espalda como una fórmula de presión a ese gigante chino que lo ve como un socio que es estratégico, pero a nivel de amenaza competitiva y de amenaza desde el punto de vista económico. Y ustedes saben que Estados Unidos siempre ha tenido, ha mantenido esa hegemonía en el ámbito económico, y ver que cada vez más esa hegemonía tambalea por cuenta de ese renacer o de esa amenaza, como la ven ellos, de la amenaza china, pues por supuesto que esa fue la estrategia que encontró. Biden está en el otro lado, es decir, podríamos decir que él utiliza la estrategia de a mi enemigo más cerca. Y por eso nosotros vemos cómo se retoma toda esta política del multilateralismo a partir de Biden. ¿Para qué? Para poder decir, listo, estoy dentro. O sea, él quiere hacer cambios estructurales, pero dentro del sistema, no por fuera de él, que fue como el enfoque, y a mi modo de ver, como lo trató de hacer Trump. Por otro lado, digamos que el fenómeno chino, si bien lo estamos viendo ahora de una manera mucho más palpable, y en el tema económico con esa tensión y esa denominada guerra económica, ¿verdad? O guerra comercial, que para muchos, y sobre todo en el ámbito incluso de las relaciones internacionales, podría considerarse que es nuevamente un periodo de guerra fría o guerra, bueno, no guerra fría, pero una guerra ideológica, ¿verdad? Que es precisamente la generada a partir de estos choques a nivel comercial. Pero yo quiero traerles una frase que conocida por todos de Napoleón Bonaparte. Y Napoleón Bonaparte ya decía, ojo con China. Bueno, esto en mis palabras coloquiales, no dijo así ojo con China, pero prácticamente decía que cuando China se despertara, el mundo iba a tambalear. Entonces, es justamente lo que estamos viendo nosotros en este momento. El gigante asiático completamente despierto y desplegando todos los tentáculos efectivamente en todas las esferas de esta comunidad internacional. Y precisamente, y de cara ya a temas eminentemente económicos, ¿qué está buscando Estados Unidos a partir de esta política, de esta nueva política comercial de Biden? Muchos aspectos, pero principalmente debemos tener en cuenta que está buscando alianzas estratégicas. Y miren que ya en el G7, que como ustedes saben es un foro económico, político, militar, que se reúnen países estratégicos, ya estaba llamando a la necesidad de crear grandes alianzas transnacionales, precisamente para decir, ojo, este gigante que se despertó y que está haciendo tambalear el mundo, no es solamente un problema de Estados Unidos, es un problema también de la Unión Europea. Venga, Unión Europea, a ver cómo nosotros nos aliamos contra este fenómeno que es obviamente todas estas repercusiones comerciales que está trayendo con China. A corto plazo no vemos un cambio, o sea, yo particularmente no veo ningún cambio concreto en la política comercial de un Trump a Biden frente al caso chino específicamente. De hecho, podemos ver que incluso a finales del 2020 se creó un pacto para crear, digamos, un movimiento para bajar tensiones y crear un movimiento de comercio internacional a nivel de exportaciones entre Estados Unidos, con un volumen específico entre Estados Unidos y China. Pero, por ejemplo, el tema arancelario se sigue manteniendo igual. O sea, seguimos viendo aranceles del 25%, aranceles para todo el tema del acero y el aluminio por parte de China. Y nuevamente, como les digo, la alianza estratégica que está buscando Estados Unidos con los terceros países. ¿Para qué? Para señalar e identificar, ojo, China no solamente está teniendo problemas en el ámbito comercial con Estados Unidos, sino que es un país que tiene una política de subsidios ilegales, violaciones permanentes en materia de derechos humanos, y ahí vuelve a poner sobre el tapete el caso de Taiwán, que ya ustedes saben que el gobierno chino lo ha dicho de manera tangente y ha dicho, ojo, no se metan por allí, le han dicho a Estados Unidos, no queremos trabajar con el caso de Taiwán porque ese es un asunto eminentemente de índole interna del país y usted no tiene por qué meterse acá. Pero estamos buscando como todos esos ejes y esos puntos de tensión que específicamente está barajando en este momento, a mi modo de ver, Biden para lograr establecer ese tipo de alianzas.
Bueno, un reto mayor, profe Silvana, y que sin lugar a dudas no se va a resolver en 4 años, 8 años y que puede tender a crecer, pero que sin lugar a dudas se había visto muy afectado además por esa posición pugnaz que tenía Donald Trump, quizás, ¿no? Pero eso seguramente va a ser un tema de gran discusión. Más adelante hablaremos del tema de derechos humanos, que es otro gran asunto en esta nueva política de la administración de Joe Biden, pero quiero irme al otro lado del mundo y aterrizar aquí en Colombia. Y aquí sí me gustaría que Manuel, la profe Silvana, Iván, que además es experto en temas de justicia transicional, pudieran meter la cucharada porque fuimos testigos de cómo o estuvimos pendientes de esa llamadita que nunca llegó, ¿no? Y creo que fue la primera vez, digamos, en muchos años que un presidente en Colombia no recibiera o no obtuviera de vuelta una llamada por parte de un presidente de Estados Unidos, dada la naturaleza no solo bipartidista, sino dado que Colombia es uno de los principales socios de Estados Unidos en la región. Esto, sin meternos en mayores detalles, en parte se pudo haber debido por la forma como se manejó la campaña en Estados Unidos, la intervención de algunos sectores políticos en la campaña, pero al margen de eso, en días pasados, como lo había mencionado, se recibió una carta de Joe Biden agradeciéndole a Iván Duque pues su llamada de felicitaciones, y ahí se establece un punto muy importante, y es en la agenda bilateral el apoyo que debe existir frente al proceso de paz. Que eso pues obviamente es como poner un dedo en la llaga, y es volver, si se quiere, a esa política que había avanzado Obama cuando en la negociación de paz delegó a un enviado especial para acompañar el proceso en un gesto de buena fe, en un gesto además de apoyo y de acompañamiento, y también se había comenzado a entrever un cambio en las relaciones bilaterales, desnarcotizando, si se quiere, la relación entre Estados Unidos y Colombia, cosa que después con Trump volvimos a cerrar esa puerta, volvimos a tener una relación absolutamente narcotizada y no se volvió a hablar del proceso de paz, sino de unos grupos narcoterroristas, y bueno, volvimos nuevamente a esa narcótica relación. Entonces yo sí quisiera preguntarles a ustedes, y quisiera comenzar con Iván, pero siéntanse libres, profe Silvana y Manuel también, de meter la cucharada. Preguntarle, Iván, además usted que ha estudiado procesos de justicia transicional y un proceso tan delicado como el colombiano, ¿qué debe esperar Colombia de esta nueva administración de Joe Biden frente a la implementación del proceso? ¿Eso es un buen augurio? ¿Ya está muy tarde? ¿Qué efecto positivo o negativo puede llegar a tener esta nueva administración? Pues bueno, Gabriel, muchas gracias. Uno, primero que todo, pues por la invitación, por ser el primer invitado especial a este espacio. Y específicamente sobre tu pregunta, Gabriel, pues bueno, uno, debemos considerar que cualquier proceso de justicia transicional en el mundo no puede tener futuro, no tiene forma de volver, de evolucionar o de llegar a un buen término si no tiene el apoyo internacional. Y particularmente el proceso de paz en Colombia necesita de un apoyo internacional, no solamente, digamos, desde sus vecinos latinoamericanos, Venezuela, Ecuador, Panamá, etcétera, etcétera, sino que necesita el apoyo de actores fuertes a nivel internacional. El proceso de paz pues ya tiene el apoyo de Europa, digamos, Europa siempre ha estado ahí detrás de la idea de que en Colombia debemos continuar y debemos implementar los acuerdos de paz, pero dentro de esos actores internacionales, digamos, tal vez por tradición por cómo se ha venido desarrollando las relaciones internacionales, el actor que tiene mayor preponderancia sería Estados Unidos. Cuando Estados Unidos deja de apoyar, o por lo menos no apoya efectivamente o abiertamente el proceso de paz en Colombia y dedica sus relaciones bilaterales a esta idea que tú dices, digamos, más narcotizada, más con el tema de producción y exportación o tráfico de estupefacientes, y deja a un lado un poco los esfuerzos de Colombia por implementar el acuerdo de paz.
le resta importancia, le resta, ¿cómo decir? Le resta poder al acuerdo de paz, al proceso de justicia transicional. No es suficiente con que hayan unas actividades a nivel interno que además se disminuyeron justamente por la situación política interna, sino que se hace necesario ese apoyo internacional de este actor fuerte ante la falta del apoyo internacional por el actor más fuerte o el que Colombia ve como su aliado más fuerte a nivel internacional. Y además la falta de apoyo interno a la puesta en práctica del proceso de paz, de la implementación del acuerdo, pues uno puede más o menos explicar por qué razón estamos en la situación en la que estamos. Incrementándose las masacres, por ejemplo, aumentando los niveles de desplazamiento, aumentando las acciones de grupos ilegales al margen de la ley, asociados, uno, con el narcotráfico y dos, con estas extintas, digamos, grupos paramilitares o nuevas células paramilitares. Entonces yo creo que el espaldarazo de Biden al proceso de paz va a incidir positivamente en que el acuerdo, digamos, se realice, se haga efectivo y que haya como un cambio en la visión que tienen las autoridades a nivel interno acerca de la importancia de efectivamente hacer real lo que se estableció en el acuerdo de paz. Entonces, creo que este va a ser un cambio positivo. No esperaría que fuera como inmediato, pero a mediano plazo lo podamos a poder estar viendo. Eso es como mi... Iván, si tuviéramos que hacer un sondeo, y quisiera hacer un sondeo rápido antes de saludar en redes y tomar alguna de las preguntas que han llegado del público, yo quisiera preguntarle al profe Manuel y a la profe Silvana, es casi que una pregunta de sí o no. ¿Ustedes son optimistas frente a la implementación de los acuerdos bajo, digamos, esa batuta de la nueva administración en Estados Unidos, o para ustedes simplemente no va a significar nada sustancial? Silvana. No creo que... Hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Sí. No creo que sea algo realmente sustancial si no está aparejada, por ejemplo, de algún gesto de cooperación internacional para apoyar realmente el proceso. El espaldarazo, muy bien, a todos nos gusta que nos toquen el hombro, pero si no está aparejado de, por ejemplo, algún apoyo en materia de recursos para víctimas o algo así, yo no le veo como una mayor trascendencia. Y eso, pues, unido de pronto a que nos certificaron ahora con el manejo de la política antidroga, sí, el manejo de los cultivos ilícitos y todo esto, pues, digamos que nuevamente lo mismo, si no se queda solo en el espaldarazo, no le veo una mayor repercusión realmente. Profe Manuel. Sí, yo opinaría en una línea muy similar. Es que lo de Iván me pareció muy optimista, porque en realidad no sé si estamos pensando que Estados Unidos realmente está fijándose en la situación de Colombia. No sé, creo que ahorita las prioridades para Biden son otras, ¿no? Él lo ha dicho en sus discursos. O sea, nosotros estamos por fuera de ese radar de Estados Unidos ahorita. Él ha dicho que él tiene 4 crisis que atender. Obviamente la crisis de la pandemia, el tema de la salud nacional, que es también es un tema global, el rescate económico, derivado pues toda la crisis que estamos llevando por la pandemia, el retorno a la diplomacia y el multilateralismo para resolver los desastres de Trump, de su política con Irán, de la salida de estos acuerdos nucleares, todo este tema el desorden que dejó Trump. Y el último, pues las amenazas internas también frente a la democracia por la radicalización y la polarización interna. Entonces, por eso creo que si lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, con la conferencia en Múnich, que fue la apuesta más fuerte de Biden en temas de retornar a las alianzas clásicas, pues la alianza transatlántica, para poder lidiar con estos pesos pesados, con China, con Rusia, con Irán, pero en esa dinámica yo ese ajedrez no veo que Colombia tenga un papel muy preponderante. No sé, Iván, pero me parece muy... Yo tiendo a estar en el equipo de Iván y tiendo a ser mucho más optimista, sobre todo porque uno debería hacer también el ejercicio inverso, y es qué hubiera pasado con la implementación del proceso si hubiera ganado Trump
y Claro. si este gobierno se hubiera sentido empoderado para desconocer la independencia judicial, para desatender obligaciones sobre las cuales pues ya existe un marco de cooperación. Entonces, ese cambio de rumbo por lo menos pone a Colombia a tener que dar explicaciones en el Congreso de los Estados Unidos, las fuerzas demócratas que se han recompuesto en el Senado, en la Cámara. Entonces, obviamente no es que se van a meter aquí los gringos a resolvernos los problemas, pero yo sí tiendo a ser optimista en que eso es un escenario mucho más positivo y sin lugar a dudas, pues que va a poner a Colombia a pensar dos veces antes de pensar torpedear, por si acaso, por ahí, si pasa involuntariamente el proceso. Silvana, antes de saludar a redes, tú me habías levantado la mano. Sí, pero una cosa muy corta. Realmente, anotando lo que dice Manuel, y si me lo preguntan, considero que es un gran error. Es decir, Estados Unidos es verdad, tiene otros problemas mucho más grandes que aparentemente lo que pueda hacer una Colombia o la misma Suramérica, pero me parece un error porque nosotros podríamos ser una especie de daño colateral en el evento en que dejen el espacio para que a estos con los que quieren ellos aislar, es decir, para una China que quiere sacar del entorno y del contexto, no busque un espacio en América Latina como ya lo tiene y ya lo ha estado buscando muchísimo en muchos países, o sea, Venezuela, Brasil, entonces con incluso el manejo del tema de tierra, Centroamérica. Entonces, yo pienso que eso sería, o sea, para mí es un gran error y lo peor es que en proyección eso es lo que va a pasar. Estados Unidos, como dice Manuel, se va a quedar únicamente mirando estos problemas aparentemente globales y que piensa que son los más importantes dentro de la agenda y va a olvidar este contexto o este entorno que nos va a dejar pues a libre disposición de a quienes él pretende aislar. Bueno, muy bien, hemos llegado ya a la media hora de este programa, de esta primera sesión de Enclave Internacional, una iniciativa del área de Derecho Internacional del Departamento de Derecho de la Universidad del Norte que busca ofrecer espacios de discusión amables, amenos sobre los principales retos, los principales temas, las coyunturas de la actualidad internacional y ponerlas un poquito sobre la mesa, desmenuzarlas un poquito más. Yo quisiera, antes de seguir con nuestra grata conversación, saludar a todas las personas que se han conectado en redes sociales, a Aurieta Ospino, a Ana Yerlis Esther Meléndez, a Laura Cecilia Name, Ashley A, ese debe ser como un nickname, pero pues Ashley A Álvarez, Andrade, no se sabe, Ashley, vamos a dejarla en Ashley, a Jesús Antonio Mercado, a Laura Victoria Verdugo, Juan Pablo Custode Jiménez, ese no se pierde ni un programa en redes sociales, Nayerli Esther Meléndez Bertel, Hilda Lilian Muñoz, Hernando Grillo y nuevamente Juan Pablo Custode. Yo quisiera aprovechar aquí para que rápidamente podamos retomar 2 o 3 preguntas del público, si ustedes están de acuerdo. Claro. Las incluimos y les damos una respuesta muy breve y seguimos entonces con los temas que tenemos preparados. Yo creo que aquí hay una para Manuel, claramente, que es, considera que esa fuerte dependencia en cuanto a las aportaciones financieras puede generar una dinámica clientelista dentro de la OMS, pregunta Nayelis Esther Meléndez. Manuel, sí. Rápidamente una respuesta. Aquí un saludo enorme para los estudiantes que están viendo la sesión y bueno, también para los chicos del Laboratorio de Constitucionalismo Interamericano que están ahí muy activos en el chat, entonces muchas gracias por las preguntas y comentarios. Nayelis, claro, yo diría que efectivamente este tema el hecho de que una organización internacional dependa tanto de las donaciones voluntarias afecta la agenda de la organización. Cuando Bill Gates dice yo tengo estos intereses y quiero que se combatan estas enfermedades, pues está, digamos, de alguna manera está orientando una organización de estados interestatal hacia los propósitos que pueden ser muy positivos, pero son los propósitos de esta persona. Entonces,
Sí, esto puede tener puede generar una dinámica clientelista efectivamente, y esto nos tiene que llevar a pensar sobre las formas de financiamiento de las organizaciones internacionales que juegan un papel tan importante. Ahora, lo que también se debe cuestionar es el hecho de que estas aportaciones sean tan... O sea, hay un nivel de prestaciones que no se compadecen con el desarrollo de estos países. O sea, por mucho tiempo China podía aportar muchísimo más, pero por la distribución porcentual de los recursos que tenía que hacer, los aportes anuales, pues estaba muy por debajo de lo que podría teóricamente aportar. Entonces, digamos que hay que repensar toda el tema del financiamiento, porque efectivamente se está generando este tipo de resultados. Y el efecto es que, pues, un poco la crítica que tal vez sí se le puede formular adecuadamente a la OMS, que sí termina alineándose con los intereses de quien más ponga. Y pues eso, por ejemplo, lo vimos con Taiwán, ¿no? Entonces... Bien. Profe Silvana, Hernando Grillo pregunta si creen que Biden puede liderar el contrapeso a China. ¿Usted qué cree, profe? Bueno, como les había comentado, y en este caso concreto del contrapeso desde el punto de vista comercial, es la tendencia que está mostrando Biden desde sus inicios, que si lo puede hacer, pues tiene herramientas para hacerlo. Recuerden que Estados Unidos es el mayor importador y por tanto China como mayor exportador pues tiene allí un nicho sustancial. Y si esta alianza transatlántica da los frutos, pues estaríamos hablando de un mercado potencial muy importante en el que estaría la misma Unión Europea, otros países como Japón, pues parte de Asia, es decir, con grandes potencias económicas o grandes potenciales clientes que hasta el momento tienen una dependencia dentro de esa cadena de suministro de productos chinos. Entonces, si se puede lograr ese contrapeso, el único que eventualmente lo podría hacer sería Estados Unidos, con la hegemonía tanto económica como política que tiene dentro del concierto internacional. Esa es mi visión frente a ese punto concreto. Buenísimo. Aquí, además yo le tengo la pregunta quemarropas a Iván como para vacunarlo, dado que están de moda las vacunas por estos días. No sin antes señalarle al doctor Arturo Díaz Granados Navarro, pues que esto no es, propone quitar el peaje Baranoa para el desarrollo de la región. Creo que se metió al webinar equivocado, pero en todo caso, aquí recibimos todas las preguntas. Oiga, esa es parte de una de las políticas de Biden, dijo que iba a poner ese peaje. A ese nivel de detalle. Doctor Iván, Juan Pablo Custode pregunta qué tipo de relaciones se podrían desarrollar entre el gobierno de Biden y Colombia. Es una pregunta a quemarropa, bastante abierta, pero pues como para que usted se eche una idea ahí al aire. Bueno, pues cuando veo qué tipo de relaciones, yo entiendo qué tipo de relaciones en materia, por ejemplo, de derechos humanos. Yo creo que una de las cosas importantes, y acá retomando esta discusión anterior, es el efecto simbólico que tienen muchas de las acciones. Va a incidir necesariamente a nivel nacional, en nacional médico, me refiero a nivel de Estados Unidos, como a nivel nacional en cada uno de los otros países, digamos, con los que Estados Unidos comparte el escenario mundial. Una de las ideas de Biden ha sido, mire, vamos a liderar a través del ejemplo. Y vamos a mejorar nuestras relaciones de derechos humanos, nuestra situación de derechos humanos a nivel interno. Pues con todo este desastre de Trump, no solamente hubo una afectación del estado de derechos humanos, de la situación de derechos humanos a nivel mundial y de cómo el gobierno Trump incide en ese deterioro, sino también a nivel interno, y uno podría hablar que hay un cierto tipo de relación entre esos dos niveles. Cuando dice, bueno, voy a liderar a través, voy a dar ejemplo, voy a liderar a través del ejemplo, es, bueno, voy a ver cómo modifico internamente mi situación de derechos humanos y le digo al mundo que ustedes también tienen que hacer lo mismo, tienen que modificar internamente su situación de derechos humanos. Yo no puedo dar ejemplo a nivel mundial si no lo hago a nivel internacional, a nivel interno, perdón. Pero también le voy a exigir a los otros países que si quieren estar a la par mío a nivel internacional de nuevo,
tienen que estar a la par en materia de derechos humanos. Yo creo, en una nota un poco más positiva, yo no creo que esto vaya a pasar de un día para otro. O sea, la certificación en materia de drogas es todavía un rezago que nos viene del gobierno Trump. Pero muy seguramente, y acá hago de vaticinio de brujo, para la próxima certificación el gobierno Biden va a decir, un momentico, acá ya no nos importa tanto si usted quitó o no quitó cultivos. Muéstreme cuáles son sus resultados efectivos en materia de derechos humanos asociados con los cultivos ilícitos, por ejemplo. ¿Cómo ha sido su implementación del acuerdo de paz? Y ahí es que vamos a hablar nuevamente de certificación. Esa yo creo que puede ser un tipo de relación o un tipo de incidencia positiva en las relaciones Colombia-Estados Unidos con este gobierno de Biden. No estoy diciendo que Biden sea el salvador y va a cambiar todo de una vez, pero creo que en cierto sentido el efecto simbólico va a empezar a verse. Yo creo que en los próximos un año, vamos a tener impactos positivos. No necesariamente, quiero pensar que no necesariamente es una cuestión de si no me da plata, entonces sigo violando derechos humanos. El solo ejemplo de que yo voy a luchar por los derechos humanos y ustedes también lo tienen que hacer, ya puede empezar a mover maquinarias, mover sistemas, mover ideas alrededor de la protección de la situación de derechos humanos en Colombia y en el mundo en general. Eso es como mi... Pues Iván, usted me da puente para hablar sobre un tema que también está, dentro de la agenda de Estados Unidos y que sin lugar a dudas ha sido uno de los vuelcos que le ha dado el presidente Joe Biden, y es la decisión de Estados Unidos de volver al Consejo de Derechos Humanos. Entonces yo quisiera, Manuel, y además recordar, estamos en el minuto 41, ya estamos llegando al final del programa, así que tratemos de hacer respuestas contundentes al grano, porque además tenemos un par de temas todavía en bandeja, pero quisiera saber, Manuel, a su juicio, ¿qué significa el regreso de Estados Unidos? ¿Por qué se había salido y qué impacto tiene el regreso de Estados Unidos al Consejo de Derechos Humanos? Sí, bueno, pero es que una respuesta cortica a esto es complicada porque pues, requiere varios Síntesis, maestro, síntesis, maestro. No, hay que decir algunas cosas para contextualizar el tema. O sea, ¿por qué se salieron? Porque, bueno, el Consejo de Seguridad, el Consejo de Derechos Humanos es un reemplazo de un organismo que existía antes, que era la Comisión de Derechos Humanos, que es un órgano político, el más alto órgano de deliberación de la agenda de derechos humanos a escala global. Entonces es importante estar en ese gremio, ¿no? El tema es que fue reemplazado porque durante mucho tiempo los miembros de esa comisión pues eran graves violadores de derechos humanos en sus territorios. Entonces había que encontrar alguna solución para evitar que, o por lo menos garantizar algún mínimo de consistencia moral. O sea, uno si está violando derechos humanos en su propio territorio, pues no puede salir a evaluar la situación de derechos humanos en los demás países. Entonces, esa fue la idea del Consejo de Derechos Humanos a partir del 2006. ¿Qué pasó? Pues que no se establecieron realmente límites, o sea, quedó como con la aspiración de que los que se presentaran, los que presentaron su candidatura, pues tuvieran algún récord decente en materia de derechos humanos, y eso no ha pasado. Entonces, en el 2019 tuvimos el caso de Venezuela, que ganó en las elecciones, porque eso se elige ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces, ganas por mayoría de votos y en últimas, pues un país como China puede ganar, pues gracias a esas inversiones que ha hecho en África, que ha hecho en América Latina, pues entonces, digamos que tiene apoyos a través de esos mecanismos. Venezuela ganó, y le ganó a ni más ni nada más ni nada menos que a Costa Rica, que es el país donde está establecido la Corte Interamericana, que es uno de los países que más ha respetado los derechos humanos en la región, en el continente americano. Entonces es un escándalo, ¿ya? Y entonces en ese sentido yo, digamos, puedo entender a los críticos del Consejo de Derechos Humanos. De toda la línea conservadora en Estados Unidos defendió la idea de salirse del Consejo porque argumentaban que se estaban defendiendo, o sea, al estar dentro de ese gremio, se estaba justificando, se estaba legitimando el silencio frente a las graves violaciones de derechos humanos en países que están sentados ahí en esa mesa. Entonces, puedo entender la crítica. Ahora,
¿Qué fue lo que pasó? Se retira en el 2018, en junio del 2018, Trump decide sacar a los Estados Unidos y entonces, alegando que hay una también parcialidad antisemita crónica, lo cual en parte también está basado en hechos reales, y es que a cada rato salen resoluciones en contra de Israel de manera desproporcionada frente a otros países que son violadores de derechos humanos, pero que no están tan visibilizados en las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. Entonces, bueno, sí hay argumentos, pero lo que representó esa salida de Estados Unidos fue en realidad un fortalecimiento de estos países complicados ante ese vacío que deja pues, un líder global como lo es Estados Unidos en materia de derechos humanos. Entonces, yo coincido con la posición del secretario de Estado de Biden, que dice lo mejor que podemos hacer es tratar de reformar el Consejo de Derechos Humanos por dentro. Es mejor estar adentro y tratar de ponerla, de generar la agenda de derechos humanos desde adentro que ver los toros desde afuera. Entonces, a mí me parece pues clave que Estados Unidos retome su papel de líder en ese entorno, ¿no? Y era un poquito lo que decía Iván de la política de dar ejemplo, ¿no? De hacer la política a través del ejemplo. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo que a mí, y no quisiera reducir este debate académico tan encumbrado con algo medianamente light, pero yo soy un fan de Kamala Harris. A mí, si algo me gustó de esa elección fue ver a esta mujer empoderada, y seguramente yo aquí, así como Iván hace vaticinio, yo les hago un vaticinio. Yo creo que Joe Biden va a estar 4 años en la presidencia y va a preparar a Kamala para que esté 8 años y sea la primera presidenta de Estados Unidos. Joe Biden tiene 78 años, y ya, digamos, 78 años no tan bien llevados, digamos, lo tienen que poner a trotar para mostrar que es un tipo vital, pero pues la idea, a mi juicio, es ir con un proyecto político de 12 años, y Kamala Harris va a jugar un rol muy importante en la política. Habrá que ver, digamos, qué funciones se le va a dar. La figura de la vicepresidencia en Estados Unidos, como en Colombia, pues es una digamos, figura secundaria, pero en este caso en particular, en esta administración, creo que Kamala Harris va a ser un jugador muy importante. Y de hecho, Iván, yo no sé si usted se acuerde, pero el año pasado, durante los últimos 2 años, gran parte de la indignación que generó, y no es para digamos, redondear sobre lo que pasa en la política interna de Estados Unidos, pero sí hubo movimientos internacionales que se despertaron a partir de situaciones de graves violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. En Montgomery vimos el caso de Black Lives Matter, y se puso en evidencia algo que ya se conocía. Es decir, el caso de Rosa Parks, que todos conocemos por allá de los años 50, pues es como si nosotros lo hubiéramos visto en loop, y se puso en evidencia el abuso policial, la segregación económica, la segregación racial, y un poco esta fórmula, y el hecho de que haya una vicepresidenta de origen extranjero, mujer, manda un mensaje también muy fuerte. Iván, rápidamente, porque yo sé que usted es fan como yo de Kamala Harris, ¿esto usted cree que va a tener, digamos, esto qué mensaje manda? Y usted que estaba diciendo del liderar con derechos humanos, ¿usted cree que efectivamente Estados Unidos no solo va a adquirir un compromiso con los derechos humanos hacia afuera, sino también hacia adentro, que ha sido uno de los grandes problemas de la política norteamericana? Pues Gabriel, yo creo que sí. O sea, veamos qué hizo Trump durante su gobierno. O sea, no solamente fue estas ideas como de cerrar los ojos a todo el problema de discriminación, sino mandar un mensaje a personas abiertas, discriminadoras, diciendo, mire, es posible, es aceptable discriminar. No solamente discriminar a mujeres, sino discriminar a negros, a afroamericanos, a semitas, a chinos, esta idea del virus chino. Y tenemos ahorita todos estos problemas de las personas asiáticas están siendo discriminadas en Estados Unidos, personas LGBTI, no solamente el mensaje de que está bien discriminarlos, sino cuando reducen todas las posibilidades del derecho a la salud, en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres, para las personas pobres, para personas LGBTI,
con la llegada de Biden y la política o la intención de revertir muchas de estas regulaciones que afectaban los derechos de estas personas en minorías, y el solo hecho de que ya haya en el poder, llamémoslo así, personas que pertenecen a minorías, yo creo que sí manda un mensaje muy importante. Una de las cosas que más, digamos, me acuerdo de cuando Biden gana es este periodista, creo que de CNN, que es afroamericano, llorando, diciendo: ustedes no saben lo feo que era Trump y que yo me sentía inseguro. Y ahora puede ser que no pase nada, pero el solo hecho de que ya no esté Trump ahí, me manda el mensaje a mí de que yo nuevamente, persona afroamericana, puedo salir seguro a la calle. El FBI hizo un perfilamiento de crímenes de odio y era, mire, cómo después de que Trump gana la elección en los estados donde Trump gana, los crímenes de odio aumentaron, y es un dato del mismo FBI. Y yo creo que ahora, con Biden, esas cifras deben disminuir, digamos. Nuevamente, el mensaje, el efecto simbólico de que uno pueda ver una persona en el poder que pertenece a una minoría, creo que uno no lo puede como pasar por alto y decir, no, eso manda un mensaje fuerte. Y creo que Kamala está mandando un mensaje, nuevamente, no es que sea el Salvador, no es que sea lo mejor del mundo, pero manda unos mensajes que creo que tienen impactos a nivel interno y a nivel internacional. Uy, Gabriel se nos fue por allá, pero y ya iba a acabar, ¿qué hago? Manuel, sigue tú. Ana, tú también. No, pasemos, tenemos preguntas aquí en el chat que están muy interesantes. Tienes una fan enamorada ahí, Iván. No sé, ¿qué hacemos? Yo quisiera anotar algo cortito frente a lo que representa el cambio de política. Es solamente un tema de cifras. Miren cómo se redujo sustancialmente la participación de la mujer dentro del gabinete de Trump versus a lo que nos está planteando Biden. Creo que eso es supremamente importante. De hecho, miren, no sé si tiene algo que ver, pero yo no veo yo no me gusta ver todo como coincidencia, sino que todo al final representa a un algo, y vemos cómo, por ejemplo, dentro del sistema interamericano ya se está trabajando también mucho el tema, o sea, cómo lograr que la mujer tenga un acceso real a escenarios de justicia como realmente, o de participación no solamente política, sino de estar dentro de un gabinete de gobierno y que sea realmente equitativo. Y ahí estamos obviamente trabajando los temas de género. Y no solamente mujeres, digamos, también personas trans, LGBTI, personas afroamericanas, el poderlas ver en esas posiciones, no sé, para mí es empoderador. Digamos, las mujeres se empoderan viendo a mujeres empoderadas en posiciones de poder. Puede ser solamente un efecto simbólico, pero no, tiene... Es mucho más que eso, claro. Pero, Silvana, una preguntita, ya que hablas del sistema interamericano, y no sé si tú sabes, o de pronto Manuel, porque yo sé que el sistema interamericano estaba en problemas por falta de financiación, justamente porque Trump había retirado financiación. ¿Hay algo al respecto? Sí. No sé si saben algo, porque de eso sí no tengo... El sistema interamericano siempre está en números rojos. Es un problema. Entonces, quienes terminan apoyando el sistema son la cooperación noruega, de Suecia, de estos países que, bueno, son aportes sustanciales que permiten la sostenibilidad. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, pero ese es un problema estructural del sistema interamericano, ¿no? Bueno, colegas, nos quedan pocos minutos y hay algo... Hay un montón de preguntas, Gabriel. Sí, no, es que yo creo que el próximo enclave estaba el tema de Venezuela, estaba el tema de Oriente Medio, mejor dicho, está el tema de migraciones. Hay una cantidad de temas que ojalá podamos abordar no solo desde la perspectiva norteamericana, sino desde una perspectiva internacional un poquito más amplia. Pero yo quisiera desafiar un poquito ese cauto optimismo de la profe Silvana y del profe Manuel. Yo soy Team Kamala, yo sí soy Team Biden, tengo la camiseta del optimismo. Somos sí, es que eso no tiene que ver, lo que miramos es el impacto. Creo que el mundo va a mejorar sustancialmente y saldremos
el cambio es sustancial, sin duda. O sea, el mundo hubiera sido otro con el apocalipsis Trump. O sea, 4 años más de Trump no se lo aguanta el mundo. En eso Profe, estamos totalmente de acuerdo. te estoy picando la lengua para ir aceitando la próxima pregunta. Okay. Pero dado los temas de tiempo, y yo quisiera comenzar con la profe Silvana, esto también, nuevamente, casi que un sí o no, y es que hablábamos de China como un nuevo actor en la geopolítica, ¿no? Pero China, dentro de los acuerdos de París, que son los acuerdos que han establecido una hoja de ruta para mitigar los efectos del cambio climático, aparentemente ha asumido una serie de compromisos importantes y ha dado pasos, digamos, sustanciales en la transformación de sus energías. A 2030 quiere reducir sustancialmente sus emisiones de carbono, y preocupaba que se hubiera salido Estados Unidos del Acuerdo de París porque entre ambos representan una sexta parte de la contaminación mundial. O sea, sin Estados Unidos no hay incentivo para China, ¿no? Porque eso significa que entran en otra serie de pujas. Y ahora con Estados Unidos volviendo al Acuerdo de París, ahí sí, profe Silvana, tenemos no un cauto optimismo, sino un profundo optimismo, que finalmente esa agenda de cambio climático que creo, profe Manuel, que le faltó señalar que es una de esas crisis que ha marcado el discurso de Joe Biden, por fin va a tener una buena hoja de ruta, o también con eso mantenemos un cauto optimismo. Algo cortito. Eso me parece nuevamente muy bien, muy chévere, pero la realidad es que si las empresas chinas desde el punto de vista del comercio internacional no cambian las prácticas restrictivas y siguen generando dumping ecológico, es decir, producción con detrimento de normas ambientales, o sea, esto para mí, un saludo a la bandera. Eso realmente, bueno, yo suelo ser más positiva de lo que estamos hoy, pero con estos temas tampoco hay mucho para sacar. No, pero está muy bien. Profe, Sí. profe, o sea, pero la respuesta es sí, o sea, es un buen comienzo. Sí. Muy bien, profe Iván, eso es un sí o un no, pero puede ser un sí, como cuando No, gana Millonarios, o puede ahí ser ya un me salgo de ese equipo positivo. Yo estoy más bien con Silvana, y es más, yo soy más negativo. Eso, digamos, el cambio climático, creo yo que ya estamos muy tarde para hacer algo en contra, solamente desde un punto económico. Creo que las medidas deben ser mucho más fuertes y no estamos haciendo lo que debemos hacer para el cambio climático. Y acá invoco al profesor Germán Sandoval, y esto va más por un cambio del modelo económico. Todo es culpa del capitalismo. Y eso es deep, eso es demasiado deep, no nos da para los 2 minutos de programa que tenemos al aire. Pero aquí yo soy muy negativo, y yo creo con Silvana que incluso el espaldarazo ni siquiera, nada, eso va mucho más profundo. Profe Manuel, por lo menos en esta acompáñame. Dejemos un mensaje de esperanza para los estudiantes, y que el mundo no se va a acabar cuando salgan de la universidad. En realidad, yo pensaría que... No. Yo creo que efectivamente estamos ante un colapso climático, y Biden lo ha dicho claramente. Él está hablando de crisis climática, entonces ya poner las cosas en esos términos me parece que es un gran avance frente al negacionismo de Trump. Eso es, o sea, es que es un paso del cielo a la tierra. Entonces, en ese sentido, yo sí digo que, bueno, es un cambio muy fuerte y es algo muy positivo. Ojalá que no se quede solamente en la retórica, pues, creo que no va a quedar en la retórica. Yo creo que sí hay, de hecho, Biden ya avanzó, pues, con este proyecto de ley para garantizar que al 2050 haya una neutralidad en carbono cero en Estados Unidos. Eso me parece loable, es un paso en la dirección correcta, así que optimismo realista, moderado, porque pues lo que dice Silvana, pues eso sí es inevitable, o sea, es cierto, y los retos son muy grandes, y lo que está trabajando ella ahorita, o sea, lo de los migrantes climáticos, es una cosa que estamos viviendo, ambientales, es algo que ya estamos viviendo, lo estamos viendo a diario. Entonces son retos muy grandes, y no basta con lo que se está adoptando, ¿no? Y un mensaje así cortico para Colombia: es increíble que un país con la riqueza
en energías renovables siga manteniendo su dependencia del petróleo. Es mi punto ahí como... Sí, no hemos logrado niveles de sofisticación para no poder ser dependientes. Pero bueno, hemos ya llegado a la hora de este programa. Yo creo que ha sido un espacio muy productivo. Quisiera saludar, además quiero decirles, profe Iván y profe Silvana, que aquí cuando hicimos ese pequeño sondeo ambiental, Hilda, Juan Carlos de la Osa, Jesús Antonio Mercado, todos estaban haciéndoles fuerza, y creo que está bien guardar ese espacio de cauto optimismo, porque creo que la elección de un presidente no significa inmediatamente, digamos, los cambios que necesitamos, que son cambios generacionales. Pero en todo caso, yo sí voy a sacar los pompones, creo que es un gran primer paso. Y quisiera con esta nota alegre, dado que es jueves, dado que ya son las 7:30 de la noche, despedirme agradeciendo a todos los que se conectaron hasta esta hora, agradecerle por supuesto a los profesores del área de Derecho Internacional, al Departamento de Derecho, a la Oficina de Comunicaciones, a la decana Silvia Gloria por facilitarnos este espacio y a Mariana también por ayudarnos. A todas las personas que han estado detrás de que esto sea posible. ¿Y qué es esto? Este es un espacio de conversación amena sobre los temas de la coyuntura internacional ofrecido por el área de Derecho Internacional del Departamento de Derecho de la Universidad del Norte. Recuerden, nos estaremos reuniendo una vez al mes. Vamos a tratar diferentes temas. Hoy fue Estados Unidos, quién sabe cuál sea el tema del próximo mes, y saludar a todas las personas que siguen dejando sus comentarios, invitarlos a que sigan el canal de YouTube de Uninorte Académico e invitarlos para una próxima ocasión. Muchas gracias, Iván, Silvana, profe Manuel, por esta agradable conversación. La próxima, por favor, un tintico. No, delicioso, delicioso. Por no decir una cervecita, creo que eso no lo puedo decir en canales institucionales. A esta hora sí se puede. A esta hora sí se puede. No, muchas gracias por la invitación, de verdad. Gracias, Iván. Este pequeño espacio de discusión. Un abrazo remoto para todos. Abrazos. Chao. Chao, chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides